En toda decisión de inversión, además de la evaluación de mercado, técnica y económico-financiera, se toman decisiones sobre los aspectos organizativos que involucran cuestiones legales, que por supuesto tendrán un efecto posterior sobre el funcionamiento y la rentabilidad del proyecto. ¿Qué preguntas tenemos que responder acerca de la futura organización y funcionamiento? Bien, tenemos que analizar y decidir si vamos a llevar a cabo el emprendimiento de manera individual o si vamos a asociarnos, y a partir de eso, ¿de qué manera lo haremos? ¿Qué tipo de riesgos estamos dispuestos a asumir en relación a nuestro patrimonio? Y también acerca de futuros compromisos financieros. Por ejemplo, si vamos a tomar préstamos o a gestionar subsidios. Si tenemos necesidad o intención de tomar personal en relación de dependencia, o con qué tipo de vínculo contractual nuestra empresa va a trabajar con aquellos recursos humanos que necesite. ¿Qué reglamentaciones y normas específicas tendrán lugar debido a la localización o al tipo de emprendimiento que estamos diseñando? Y finalmente, todas las cuestiones impositivas, laborales y previsionales que surgirán a partir de las decisiones que vayamos tomando, tanto acerca de la cuestión organizativa como del formato societario que adoptemos. Tendremos entonces que asesorarnos acerca de las alternativas vinculadas a los distintos tipos de modelos organizacionales para elegir el más acorde a nuestro proyecto, de la misma forma que sucede con la definición del tipo societario que nos convenga adoptar. Finalmente, fruto de las decisiones que tomemos en estos aspectos, surgirán las cuestiones tributarias que afectarán a nuestro emprendimiento y que debemos tener en cuenta para terminar de dar forma al diseño completo y poder realizar la evaluación del proyecto. Vamos a comenzar con los aspectos organizacionales. Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes o con la prestación de servicios las planean, coordinan, dirigen y controlan las organizaciones, que están formadas por personas y por recursos no humanos, digamos físicos, materiales, financieros, tecnológicos, de los que hemos estado hablando en los estudios anteriores. Por su tamaño y la complejidad de las operaciones, cuando las organizaciones alcanzan una cierta dimensión, tienen que ser administradas por personas que se ocupen de las distintas funciones. Esto implica la determinación de una estructura capaz de dirigir y supervisar los distintos tipos de trabajo dentro de la organización. La especialización en la organización puede ocurrir en dos sentidos, el sentido vertical y el horizontal. La especialización vertical ocurre cuando se hace necesario aumentar la calidad de la supervisión o dirección y se hace a costa de un aumento en los niveles jerárquicos. Es decir, hay un crecimiento vertical del organigrama, vinculado con la delegación de autoridad y responsabilidad en cada línea. La especialización horizontal, en cambio, ocurre cuando se hace necesario aumentar la pericia, eficiencia y calidad del trabajo en sí mismo, y esto corresponde a una especialización de conocimientos. Se hace a costa de una mayor cantidad de órganos especializados, pero en el mismo nivel jerárquico, cada uno con sus tareas específicas. Se caracteriza por un crecimiento horizontal del organigrama y se conoce con el nombre de departamentalización, por su tendencia a crear departamentos. En general, las organizaciones tienen las dos formas de especialización. La departamentalización es una característica típica de las grandes organizaciones. Cuando la empresa se hace grande, su dueño no puede supervisar todas las actividades directamente, sino que debe organizarse con el apoyo de otros directivos. Los principales tipos de departamentalización son por funciones, por productos o servicios, por ubicación geográfica, por clientela, por etapas de procesamiento, por proyectos, entre otros. Ahora, ¿quiénes pueden ser entonces los que ocupen los diferentes espacios dentro de las organizaciones? Bueno, eso es muy relevante para nosotros porque como ingenieros podemos aspirar a desenvolvernos en muchos de estos espacios. Así, podemos comenzar en el nivel operacional, para el que se requieren específicamente habilidades técnicas, para luego aspirar a los niveles gerenciales, que sumarán a estas habilidades otras habilidades humanas, que son las que tienen que ver con la interacción interpersonal, como potenciar el trabajo en equipo y
mecanismos de estímulo para el desarrollo de habilidades de otras personas. Finalmente, los niveles de alta dirección requieren además una visión de la unidad organizacional en su conjunto, ¿no? La facilidad de trabajar con conceptos, ideas y abstracciones. Se relacionan con el razonamiento, la capacidad de diagnosticar situaciones y formular alternativas para la solución de los problemas. Estas se denominan habilidades conceptuales. Ustedes, como ingenieros, podrán trabajar en todos los espacios de las empresas a medida que las competencias técnicas se van alimentando de la experiencia y del desarrollo de las otras habilidades. En esta placa vemos el proceso de crecimiento en la organización a medida que crece el tamaño de la empresa. En el comienzo, el emprendedor realiza todas las funciones, es decir, produce, distribuye, cobra, gestiona, hace todo. En cambio, en la etapa 2, ya hay un empleado que produce y el dueño se encarga del resto. Finalmente, en la etapa 3, el dueño supervisa y se crean 3 departamentos: comercial, finanzas y producción. Y los niveles operativos de producción quedan en manos de otras personas. En esta placa podemos ver las denominaciones que pueden tener los mismos tipos de departamentos según el tipo de organización. Así, una industria tendrá producción, ventas y finanzas, en cambio un hospital tendrá el departamento de clínica, el departamento de relaciones públicas y el departamento de finanzas, en tanto que una empresa mayorista va a tener el departamento de compras y el de ventas y el departamento de finanzas, y un club va a tener un departamento de deportes, un departamento social y también un departamento de finanzas. Es decir, depende de la naturaleza de la organización, el tipo de organización departamental va a adquirir diferentes funciones y por lo tanto denominaciones. Bueno, como último ejemplo, en esta placa vemos un ejemplo de departamentalización combinada. Y fíjense, el primer nivel tiene una división por funciones. Hay una división financiera, una división de producción y una dirección de marketing. En el segundo nivel tenemos una departamentalización por productos y entonces la división de producción tendrá el departamento de motores, el departamento de electrodomésticos y el departamento de refrigeradores. Así, en el nivel siguiente la tenemos por procesos y el departamento de motores tendrá una división de embobinado, una de premontaje y una de motores. Y finalmente, en la última, en la sección de montaje, tenemos nuevamente por funciones el sector de planeamiento y el sector de control. Si recordamos ahora las preguntas que nos planteamos al inicio de este estudio, según las características del proyecto yo puedo elegir estar solo o formar una sociedad con terceros. Si la elección es llevar a cabo un proyecto asociativo, porque el tamaño y por lo tanto la inversión así lo amerita, debemos seleccionar entonces qué tipo de sociedad es la más conveniente, teniendo en cuenta aspectos vinculados a su constitución, o sea, a su contrato social, a su gobierno, a la fiscalización que tendrá según sea el caso, a la responsabilidad patrimonial y a la administración de cada tipo societario, sin perder de vista que a medida que la sociedad tenga mayor complejidad, requerirá mayor nivel de asesoramiento externo. Ahora veamos, ¿qué tipo societario nos conviene elegir? Bueno, no existe ningún tipo societario que sea mejor que otro. No existe una opción óptima o universal para todos los proyectos. De acuerdo a la naturaleza y las características, cada emprendimiento puede adecuarse a alguna tipología. Debemos considerar también que la conveniencia no es permanente, sino que con el transcurso del tiempo y de las actividades de la empresa, así como sucede con el formato organizativo, podrá surgir la necesidad de cambiar la tipología societaria, para que ésta se vaya ajustando mejor a la nueva situación de la empresa. Cuando el proyecto es de pequeña escala, por ejemplo, es recomendable iniciarse con una forma sencilla e ir adoptando formas más complejas y seguras a medida que el emprendimiento aumenta su tamaño. Según el Código Civil Nacional, habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Vale la pena mencionar a modo de ejemplo algunas formas societarias como son
la Sociedad Anónima Unipersonal, SAU, la Sociedad de Hecho, conocida como SH, la Sociedad por Acciones Simplificada, que es un formato societario que se puede tramitar completamente vía Internet, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, muy conocida, y la Sociedad Anónima Pluripersonal, SA. Les dejo en estas placas algunos datos de interés de las distintas formas societarias vinculados con el capital societario, la responsabilidad patrimonial, el nivel de fiscalización y el tipo de integración, entre otras cosas. Veamos finalmente algunos aspectos vinculados con el encuadre tributario, que en principio estará determinado por el tipo societario y el tipo de actividad que realicemos, como así también por la localización de la actividad. De manera coloquial, decimos que las empresas y las personas pagamos impuestos, pero técnicamente no es así, ya que todas las obligaciones no son impuestos, sino tributos. Y los tributos son toda presentación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de la ley. La característica del tributo es su obligatoriedad, fundamentada en la coactividad del Estado, cualquiera sea su nivel, ¿no? Municipal, provincial o nacional. Encontramos fundamentalmente tres tipos de tributo. Los impuestos, donde no existe contraprestación estatal directa, sino que el Estado utiliza esos recursos para cumplir con sus obligaciones, salud, educación, justicia, entre otras, y para su propio mantenimiento. Tal es el caso del impuesto a las ganancias o del impuesto al valor agregado. Tenemos también las tasas, que son exigidas por la prestación de un servicio público, a diferencia de los impuestos, como puede ser la tasa de alumbrado, barrida y limpieza. Y finalmente las contribuciones. Ellas responden a obras públicas o actividades especiales, y las contribuciones son el reconocimiento a una actividad del Estado que lo que hace es aumentar el valor de la propiedad a la que se afecta la contribución, es decir, lo que se paga por una obra de asfalto o por una conexión al servicio de cloacas. El sistema tributario argentino está estructurado principalmente sobre la imposición a la renta, al patrimonio y a los consumos. Los principales tributos según los niveles de gobierno son los impuestos nacionales. Entre los más importantes por la extensión de su aplicación tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, tanto personales como empresariales, el monotributo, el impuesto a la ganancia mínima presunta y el impuesto a los bienes personales, además de algunos más. En relación al ámbito provincial, en nuestra provincia los principales son el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los automotores y el impuesto inmobiliario.
Finalmente, en el ámbito municipal, tenemos las tasas por alumbrado, barrido y limpieza, comúnmente conocida como ABL, y por habilitación de comercio e industria, además de seguridad e higiene. También tenemos el derecho de publicidad y propaganda y la tasa por servicios sanitarios, dentro de las más importantes. Es importante tener en cuenta que no todas las actividades están gravadas de la misma manera por un mismo tributo. Tal es el caso del IVA, que es del 21% para algunas actividades, pero tiene una tasa diferencial del 50% de este valor, es decir, del 10,5% para otras actividades. Lo mismo sucede con el impuesto a las ganancias, que es un porcentaje progresivo según se modifica la base imponible. Finalmente, para completar este estudio, debemos tener en cuenta otros elementos normativos según el tipo de actividad y la localización de la empresa. Entre ellos tendremos el Código de Planeamiento Urbano, las exigencias de protección ambiental, las exigencias bromatológicas o sanitarias, los registros y usos de nombres, marcas, patentes e invenciones, todo lo que tiene que ver con inscripciones impositivas, laborales y previsionales, y toda la cuestión vinculada a las autorizaciones especiales para las distintas actividades. Así encontramos que las actividades vinculadas a las cuestiones farmacéuticas, de medicamentos, sanatorios y de salud van a estar autorizadas por organismos de salud pública. Todo lo que tenga que ver con el transporte de caudales requerirá autorización especial del Banco Central. Lo de servicio de seguridad privada está vinculado con autorizaciones que da la policía. Y toda la producción de alimentos, está reglamentada a través tanto del Código Alimentario Nacional como de la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Defensa del Consumidor, el SENASA, etc. Esto simplemente es una descripción de algunas normas específicas aplicadas a distintos tipos de actividades. Cuando nosotros estemos trabajando sobre nuestro proyecto, tendremos que indagar, averiguar e investigar cuáles son las normas de aplicación directa según el tipo de actividad y el lugar donde lo vamos a realizar.